Si llevas años tocando blues y estás estancado, si quieres aprender desde cero, o simplemente quieres un enfoque diferente, quédate porque te voy a contar todo lo que me hubiera gustado que me dijeran el día que empecé a tocar blues. Además, os voy a dejar más abajo un PDF para que podáis seguir todo esto sin problemas. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la estructura de 12 compases es súper importante. Imaginaos que esto lo estoy diciendo 15 veces en bucle, porque es clave, es el ADN del blues. El 85%, 85, 90, a lo mejor 95 incluso, del blues que toquéis va a estar basado en un blues de 12 compases. Y además, si sabéis tocar el blues de 12 compases, vais a poder tocar cualquiera de los subgéneros de blues y cualquier derivado, por supuesto, del blues sin ningún tipo de problema, como sería el rock and roll, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para aprender esta estructura? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pillar un tema, Dust My Broom, de Elmore James, que realmente es una versión de Robert Johnson. Elmore James es el que llaman el rey de la guitarra de slide, y es al que los Beatles, de hecho, mencionan en este tema. ¿Por qué este tema y no otro? Bueno, primero porque me flipa el tema este, me gusta muchísimo y me parece que explica como ningún otro esta estructura que os voy a comentar ahora de 12 y cómo dividimos esto en pregunta-respuesta. Así que escuchad Dust My Broom, no ahora, después, cuando lo explique, y así veis un poco la estructura de 12. Además os dejo el link para que no tengáis ni que buscarlo. Entonces, ¿qué hace Elmore James? Pues básicamente pilla esta estructura de 12 compases y la divide en tres partes. Vamos a tener una primera frase donde planteamos una situación. Esto es lo que pasa generalmente en la gran mayoría de los blues. En la segunda frase lo que hacemos es repetir esta primera, con pequeñas variaciones en ocasiones y a veces es idéntica. Y luego tenemos una tercera frase como conclusión. Estamos hablando de la parte vocal, pero realmente cuando vamos a tocar blues y cuando vamos a improvisar, esto nos pasa mucha factura, es decir, vamos a basarnos muchas veces en esta melodía vocal o vamos a hacer algo que esté relacionado. En el caso de Elmore, de hecho, hace la misma melodía cantando que con la guitarra. Entonces el ejemplo es un poco más ilustrativo. Esta estructura de 12 tenéis que tener en cuenta que tenemos tres acordes y los tres acordes son de séptima. Luego comento un poco más esto de los acordes de séptima. Podemos tener pequeñas variaciones dependiendo de la velocidad del tema, como un quick change, o si vamos más en la onda del rock and roll, podemos tener esta estructura con este pequeño cambio. En cualquier caso, esto no nos afecta a lo que estamos viendo. Vamos a tener estas tres frases como punto clave. Como os podéis imaginar, llevar la cuenta es súper importante. Por eso yo le digo a mucha gente que empiece a tocar blues. Porque nos da una base con una serie de cosas y no conseguimos con otro estilo. Llevar la cuenta, saber dónde estamos, saber en qué acorde estamos, saber qué viene después, todo este tipo de cosas lo vamos pillando con la estructura de 12. De forma consciente o inconsciente. Así que primera división, que hacemos tres frases, cada una de 4 compases. Además, Elmore cuando canta se responde con la guitarra, por lo que hacemos una división adicional. Cada frase va a durar aproximadamente 2 compases. Así que tendríamos 6 frases. Podemos variar esto y poner un turnaround en los últimos 2 compases, que es la típica frase esta que me devuelve al 1. El turnaround no tiene por qué quedar siempre bien, a veces si nos pasamos de velocidad, si vamos muy deprisa o vamos muy despacio, no funciona del todo. Entonces tendréis que ver si el turnaround funciona por contexto en ese momento. Y por último comentar que el shuffle es uno de los elementos intrínsecos al blues y es súper importante que lo tengáis claro. Cuando estamos tocando blues al final estamos manteniendo todo el rato ese shuffle, no lo podemos perder en ningún momento. Y es uno de los grandes elementos que trabajamos en el blues. El timing, el tempo, el llevar, digamos, una rítmica que no podemos perder, todo ese tipo de cosas nos da una base brutal para luego meternos a tocar otros estilos. Por eso a mí el blues me parece como una escuela imprescindible para todos los guitarristas. No se entiende la guitarra de rock, ni de metal, ni ningún otro estilo si no pasamos por el blues. Si no sabemos por lo menos sobrevivir a esos 12 compases. Por otro lado, si lo pensáis, la mayoría del tiempo cuando estamos tocando blues estamos haciendo rítmicas, pero cuando se toca un tema de blues, la mayor parte realmente lo que hacemos es acompañar. El solo suele durar aproximadamente 2 vueltas de 12 compases cuando hacemos un blues de 12 compases. Por lo que si no sabemos acompañar o no tenemos diferentes formas de añadir un poco de dinamismo a estas figuras, no vamos a profundizar en el estilo ni lo vamos a interiorizar. Por lo que, segundo aviso o tercero o cuarto ya, la estructura de 12 es súper importante. Todas las rítmicas que desarrollemos obviamente las podemos pasar a cualquiera de las estructuras de blues que hay, como puede ser de 8 compases, de 16, etc. Habría que señalar que uno de los grandes males de la guitarra es que la gente se piensa que tocar blues es hacer el ritmo de Robert Johnson. El ritmo de Robert Johnson, que mola mucho, que bueno, él hace un poco distinto. Ahora, realmente esto funciona mejor con acústica, ¿no? Estoy haciendo ahí un poco guarro, pero os hacéis un poco la idea. Él realmente lo que hacía era añadir líneas adicionales a esta base, digamos que de quinta y sexta que estoy haciendo aquí. Aquí tengo la quinta, aquí la sexta.
cuando empieza a tomar un poco más de protagonismo la guitarra eléctrica que la acústica, al final lo que hacemos es reducir un poco estas líneas. En vez de meter más cuerdas y tal, reducimos y hacemos un par de cuerdas por lo general. Entonces, como decía, hay mucha gente que se cansa porque lo que interpreta como tocar rítmicas de blues es tocar el ritmo de Robert Johnson. Y tocas siempre esto, si tocas 4 temas de blues y si haces siempre lo mismo, pues acabas saturado. Y es normal. Pero la clave realmente en esto es que encontremos un poco las formas de dinamizar este estilo. El reto del estilo no es tanto armónico como es colorear estos 12 compases de formas diferentes y tenemos un montón de posibilidades para hacerlo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que tenemos que analizar qué estamos haciendo para poder entenderlo y poder aplicarlo en diferentes contextos. Entonces, he dicho antes que estábamos basándonos en los acordes de séptima, que básicamente es un acorde que tiene tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima menor. Si esto lo hago desde la guitarra, al final tengo tónica, que es la cuerda al aire, que tengo un mi, tercera mayor, que es sol sostenido en el traste 4, quinta justa, el si, traste 2 de la cuerda 5, sexta mayor, traste 4 de la cuerda 5, tengo aquí un do sostenido, y luego me voy a la séptima menor, que tengo aquí un re en el traste 5 de la cuerda 5. Por último, si quiero cerrar el círculo, tendría aquí la octava en el traste 2 de la cuerda 4. A esto le puedo añadir la tercera menor, siempre de subida, y nunca la hago de bajada porque queda raro. Entonces, tengo estas notas y puedo jugar con el ritmo de Robert Johnson, por ejemplo, con estas figuras. Esto obviamente lo podéis mover de sitio y lo podéis hacer móvil, lo podéis hacer, digamos, con las cuerdas al aire, lo podemos hacer aquí en mi, en la o en re, pero también lo podríais llevar a estos intervalos, esta figura que hemos comentado. Más arriba, lo podemos hacer, por ejemplo, aquí en el si. Entonces tendríamos tónica quinta, tercera menor, ¿vale? Tercera menor, tercera mayor. Podemos ir hasta la séptima menor. Entonces al final tengo muchas posibilidades porque puedo variar un poco esta estructura del ritmo de Robert Johnson, que puede ser un poco más estática, ¿no? Si la añado, lo muevo por el mástil. Podéis encontrar tropecientas mil variaciones. Dicho esto, esto es una forma de dinamizar un poco lo que es el ritmo de Robert Johnson, pero tenemos tropecientas mil formas de hacer rítmicas con el blues. Vamos a ver más opciones. Por ejemplo, podríamos hacer el típico walking bass. Nos basamos en el acorde y podríamos hacer, por ejemplo, si lo queréis hacer en vez de hacerlo a negras, lo queréis hacer a corcheas. Tenéis que tener en cuenta un poco, bueno, finalmente un tresillo, pero básicamente tenéis que tener en cuenta que el shuffle está ahí implícito, entonces no os lo podéis saltar, pues si hacemos blues sin shuffle es una cosa muy extraña. Entonces sería otra forma de diseccionar un poco el ritmo de Robert Johnson. Vemos que notas forman parte de estos acordes de séptima y entonces digamos como que altero un poco estas melodías. O yo que sé, por ejemplo, podéis diseccionar un poco esto y tocarlas de forma distinta. Es otra forma y otra idea, ¿no?, para hacer esto. Nos salimos del ritmo de Robert Johnson porque os digo, bueno, podéis variar un poco esto, pero podemos hacer más cosas. Podemos hacer también bass riffs, líneas duplicadas con la guitarra, imitando un poco la melodía que hace el bajo. Luego podemos mover esto, yo que sé, podéis hacer el... Hay muchas formas de variar esto. Podríais hacer cualquier variación que esté aquí dentro de un poco de la estructura que os he comentado. Cualquier melodía que se os ocurra. Podéis utilizar la pentatónica para añadir alguna nota extra. Como ejemplo, ¿no?, que al final lo que estoy haciendo aquí es bajar la pentatónica. Más ideas. Podríamos hacer tensiones como hace T-Bone Walker. Por ejemplo, añadir novenas. Esto sería ya elaborando un poco más los acordes de séptima. Podríamos hacer
arreglos que llaman riff chords, que realmente nos estamos basando en el acorde, digamos, que tenemos aquí con la forma de mi. Podríamos pillar, por ejemplo, aquí un sol. Entonces cualquier blues que hagáis con este rollo, por ejemplo, si hacemos un blues en sol, tenemos sol, do y re como acordes. Entonces añadimos otra rítmica, otra posibilidad de hacer figuras con esto. Podemos diseccionar un poco esta figura en vez de hacerla entera. Estamos haciendo aquí el acorde de sol con la forma de mi. Podemos hacer solo 3 notas. Podemos tocar esto con dedos para que sea más sencillo. Esto es My Babe de Little Walter. Él está en Fa, pero básicamente hace esto. Bueno, me refiero al tema, el guitarrista que estaba tocando esto, porque él está tocando la armónica, obviamente, y cantando. Entonces, no es exactamente así, yo creo que hay alguna variación y tal, pero os hacéis una idea de un poco por dónde vamos. Podemos, de hecho, digamos, seguir diseccionando esto. Si en vez de hacer las 3 notas, podríamos subir. Esto es un tema de Ray Charles. Si nos lo queremos llevar más al rock and roll, pues tenemos riffs de AC/DC que hacen esto. Entonces es una evolución del estilo realmente. Entonces, bueno, estas figuras que podéis basarlas un poco más en el blues, luego al final pasan por el rock and roll, pasan por Chuck Berry y obviamente la evolución natural era que AC/DC recogiera un poco estas figuras y les diera una vuelta. Lo podéis encontrar en más grupos, pero bueno, hay un montón de riffs así que son míticos con este tipo de figuras, como por ejemplo... Bueno, no sé si me habré columpiado con alguna nota, pero básicamente os hacéis una idea de lo que estaba comentando, ¿no? Estas figuras, si os fijáis, bueno, están muy basadas en el blues, pero las recoge AC/DC y luego diferentes grupos que ya están más basados en lo que es el hard rock, pero estas figuras funcionan perfectamente dentro del estilo. Si os dais cuenta, al final, si sabemos tocar blues, sabemos tocar rock and roll, sabemos tocar rock. Por eso es importante que paséis por este estilo. Y metal, vamos, por descontado también, porque es una evolución al final del rock. Podríamos hacer también death thumb, que básicamente lo que llaman es el pulgar muerto. Entonces mantener un bajo, podemos hacer el bajo a negras o podemos hacerlo el bajo con shuffle. Entonces lo importante realmente de esto es que tengáis claro que las séptimas son la clave, porque estamos todo el rato basándonos en estos intervalos, estas figuras, y claro, obviamente si queremos hacer los acordes de séptima, mola que los podéis hacer en cualquier parte del mástil. Entonces tendréis que tener claro el caged y poder hacer las diferentes formas de do, la, sol, mi, re en diferentes figuras, porque tenéis que mover este tipo de figuras. El de sol ya se presta menos a moverlo, vamos a hacer según qué figuras. Pero bueno, ya dependiendo un poco del estilo, podremos hacer unas cosas u otras. Entonces, si podéis trabajar en mover las séptimas, os va a dar un dinamismo brutal. Porque todos los recursos que os he comentado son, digamos, como basados un poco en riffs. Pero si conseguimos ver las séptimas a lo largo de todo el mástil, vamos a pillar un nuevo entendimiento de lo que es tanto la guitarra como el estilo. Y vamos a poder dinamizar. El blues es muy sencillo armónicamente, pero la clave es rellenar esos 12 compases de forma diferente. Y como tienes un reset cada 12 compases, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Es un poco la gracia del estilo. El encontrar, el imaginar 12 nuevos compases, cómo coloreo un poco todas esas frases. ¿Qué hago con ellas? ¿Cómo reordeno? ¿Qué frases hago? Ya sea haciendo rítmicas o ya sea improvisando. Si conseguís llegar a dinamizar este tipo de partes, tocar rítmicas y solos y poder entender estas figuras y pasarlo bien mientras relleno estos 12 compases y los coloreo, ya tenéis la clave del estilo. Porque se trata de eso básicamente. Se trata de colorear ese lienzo en blanco que me suponen esos 12 compases. Os pongo algún ejemplo. Si nos basamos en el acorde de la forma de mi, podríamos hacer Rock Me Baby. Estoy
subiendo el acorde de sol y juego un poco con la tercera mayor y la tercera menor, la Blue Note. Y estoy basándome un poco también en la séptima de este acorde y la tónica. Bueno, ¿y dónde quiero ir con esto? Pues básicamente, si os podéis escuchar el blues, si os podéis escuchar a los grandes del estilo, vais a empezar a pillar de forma consciente e inconsciente un montón de licks, un montón de recursos que se os van a ocurrir a base de desarrollar frases. Por eso también os recomiendo que escuchéis todo lo que podáis del estilo. Cuanto más blues escuchéis, más fácil es que toquéis mejor. Como anécdota os cuento que Clapton se ponía, antes de empezar los directos, un disco de B.B. King durante una larga temporada de tiempo. No sé si lo sigue haciendo, pero siempre tiene un poco la costumbre eso de ponerse algún disco de blues y empezar a tocar con ese disco. Porque se empieza a meter un poco en el estilo, surgen nuevas frases, se le ocurren nuevas ideas. Entonces, si Clapton lo hace, todos deberíamos hacerlo. Bueno, y todo este trabajo de la estructura de 12, ¿para qué? Bueno, pues para que los cambios que hagáis cuando paséis, por ejemplo, del 1 al 4, del 4 al 1, del 1 al 5, todos estos cambios os sean naturales y sepáis exactamente dónde nos tocan. Que nos pillen de sorpresa estos cambios y que podamos improvisar en consecuencia. El primer cambio que tendríais que tener súper claro es el del compás 12 al 1. Cuando acaba la vuelta de 12, porque hay mucha gente que se pone a improvisar y puede haber 12 compases que 154 que le da exactamente igual. Es como que le dan al botón de improvisar y tiran millas. Entonces, esto no puede ser. Tenemos que hacer primero una división por bloques de 12. Si no lo escucháis, no pasa nada. Tengo un montón de backing tracks en mi canal en el que podéis ver claramente esto. Lo suyo es que a fuerza de tocarlo, lo escuchéis. Pero ya digo, si no lo veis de primeras, pues no pasa nada. Os ponéis el backing y vais viendo cuando cambia. El segundo cambio importante sería el del compás 8 al 9, porque entramos en la tercera frase y pasamos otra vez por el grado 5. Y por último sería muy importante escuchar esos cambios del 1 al 4. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando tocamos el grado 5 vamos a tener que hacer una pequeña diferenciación con respecto al resto del blues. Lo que me refiero es que cuando pasemos por cada cambio deberíamos reflejarlo, pero sobre todo deberíamos reflejarlo en el cambio al grado 5. Porque es muy importante y tenemos una sonoridad más tensa que me va a devolver, digamos, al 1 en el caso del compás 12 y vamos a pasar el grado 4 en el compás 10. Entonces, súper clave que tengáis esto claro, porque si empezamos a pasar por el 5 de forma consciente y empezamos a aplicar una serie de notas, vamos a hacer que la estructura quede más clara al oyente y va a funcionar mucho mejor esta improvisación. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues básicamente, lo primero que os propongo es que pasemos por las tónicas, luego podemos pasar por las quintas del acorde y así sucesivamente ir pasando por las diferentes notas de lo que son cada uno de los acordes de séptima de este blues. ¿Dónde están las tónicas? Pues en el PDF que os dejo en la descripción. De tal forma que si tengo que hacer un blues en La, tendré las tónicas aquí en el traste 5 en La, para el grado 1, en el traste 5 de la cuerda 5 para el Re, en este caso grado 4... y en el grado 5 tengo el traste 7 que es el Mi. Entonces esta figura me la puedo llevar. Que es lo que yo llamo la L de los Ramones, pues se parece mucho a esta transición que hacen los Ramones en muchos de sus temas. Además tenéis un vídeo en el canal en el que comento un poco todo esto. Entonces una vez que empezamos a improvisar, no hace falta que tengamos todas las rítmicas claras y luego la melodía, sino que podemos hacer una combinación. De hecho, lo más interesante sería que pillarais, pues un par de vueltas de rítmica y luego hacéis un par de vueltas de improvisación. Y vais alternando. Porque si somos conscientes de lo que estamos haciendo y no divagamos demasiado. Hay mucha gente que se pone a improvisar y lo que comentaba antes, ¿no? Que empiezan a tirar millas y ya no saben ni dónde están. Entonces es súper importante que sepáis en qué acordes estáis todo el tiempo. No está de más decir que siempre que hagamos líneas melódicas, lo importante es que nos fijemos en el vibrato y en los bendings. Si no tenemos un vibrato contundente y seguro y estable, y los bendings están muy reguleros, no están afinados a donde queremos ir o donde deberíamos ir, nos van a sonar cosas muy mediocres. Entonces tenemos que trabajar mucho en esta técnica. Yo os diría que le prestéis mucha atención, pero no el tipo de atención que muchos alumnos me dicen que le prestan. Os prestaré toda mi atención. Atención de verdad, o sea, es decir, si estáis tocando, vamos a hacer esta nota. No puedes hacer esto así. Queda muy plano, no funciona. No tiene nada que ver. Además podemos variar un poco lo que es el estilo, ¿no? De todo este tipo de figuras, podemos jugar con dinámicas. Si queréis trabajar el vibrato y los bendings, recordad que tengo un montón de vídeos hablando de esto. De hecho, tengo hasta shorts. O sea que si queréis ir un poco a lo más concreto, pero no tenéis mucho tiempo, os podéis poner alguno de los shorts. Lo podéis buscar como vibrato o bending en mi canal. Dicho esto, al vibrato y al bending tendríamos que añadirle blue notes, tendríamos que añadirle algo para que no suene plano, porque podemos hacer vibrato y bendings guays, pero tendríamos que añadirle un poco más de alma, ¿no? Si no sería muy plano. Aquí tengo un vibrato, bueno, un poco pasable, pero al
final he hecho toda la escala súper plana. Si empiezo a jugar un poco con Blue Notes, ya empieza a sonar un poco mejor ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante que le deis una vuelta a las Blue Notes. De nuevo, si queréis ampliar información, recordad que tengo vídeos donde hablo de las Blue Notes y las explico, pero tengo vídeos también donde, bueno, pues las toco y os enseño alguna serie de leaks para que trabajáis este recurso que es también muy clave. Una vez tenemos esto, lo que podríamos hacer es añadir cadenas de notas, silencios, un poco de intención a la frase, podríamos buscar preguntas-respuesta, todo este tipo de cosas. Al final, si tenéis la estructura clara, os van a salir, digamos, mucho más naturalmente que si no tenéis la estructura clara. Cuando hacemos cadenas de notas, por ejemplo, lo que vamos a hacer es pillar, bueno, podéis hacer combinatoria de rollo, pues 3 notas, 4 notas. Al final la pentatónica es muy amable y para hacer este tipo de cosas os va a sonar casi todo bien. Por ejemplo, si pillo estas 3 notas, puedo variarlas. No hace falta que lo hagáis rápido, lo podéis hacer un poco más despacio. Podemos añadir más cosas, podemos hacer, digamos, pues, las siguientes 4, ¿no? Todas estas frases al final repitiendo quedan guay siempre. Podemos hacer, a lo mejor, digamos que evolucione un poco la figura. No sé, bueno, se me ocurre eso, ¿no? Pero que podríamos hacer diferentes variaciones, jugar con combinaciones de 3, 4, 5, incluso más notas, ¿no? Lo que más suele funcionar son 3, 4 notas, una cosa así. Bueno, que he comentado un poco antes de silencios, dinamizar frases, pregunta-respuesta, ¿no? Este tipo de cosas. A nadie le gusta ir a una conferencia en la que el ponente, digamos, como que tiene una voz súper plana, no se calla, se trata haciendo lo mismo. Lo que mola es que haya, bueno, pues, digamos, como llamadas de atención, que cortes un poco, que suba de intensidad, que baje, ¿sabes? Porque te mantiene un poco la atención. Si tú tienes el mismo enfoque para tocar blues, tocas súper plano, bueno, blues o cualquier tipo de improvisación, necesitas un poco de movimiento. Si no dinamizas, al final te mueres ahí de las cosas. Tienes que conseguir que suene dinámico y que suene potente, y cuando tienes que estar abajo, pero cuando el tema sube, tienes que subir con ellos. Entonces, una vez tenéis todo esto, os podéis meter en el blues de 8 compases, miraros a lo mejor pues el blues menor, el slow blues, una serie de digamos, variantes del estilo, que tenéis, digamos, una problemática un poco diferente. Pero si tenéis una buena base y podéis desarrollar todo esto que os he comentado, pues vais a poder hacer la transición relativamente fácil. Y otro punto que os recomendaría sería que transcribierais melodías de los cantantes. Porque a ver dónde os creéis que salen todos los solos de guitarra. Al final lo que están haciendo los cantantes o los bluesmen tradicionales era pillar una pentatónica y hacer frases con eso. Aunque ellos no supieran que era la pentatónica, pero estaban cantando con esa figura. Y esto me llevaría al siguiente punto. Y es que por muy mal que cantéis o por muy mal que entonéis, el hecho de estudiar o de tocar blues cantando y tocando os va a dar una dimensión nueva del estilo. Vais a aprender letras, vais a aprender recursos, vais a aprender estructuras, vais a poder, digamos, localizar un poco más pregunta-respuesta, vais a poder hacer una serie de cosas que si no lo enfocáis de esta forma no vais a meteros de lleno en el estilo. Si os fijáis, los grandes del blues, Albert King, B.B. King, Howlin' Wolf, Muddy Waters, John Lee Hooker, Clapton, Stevie Ray Vaughan, bueno, larguísimo, etcétera, todos tocan y cantan. Entonces, es un punto a tener muy en cuenta, porque todas esas figuras que estamos haciendo y de las que estamos hablando, las vamos a poder colocar y vamos a hacer, digamos, un juego de pregunta-respuesta, unas dinámicas que no vamos a conseguir si solo tocamos. Entonces, bueno, esto lo dejo ahí y el que quiera que lo recoja. Así que intentad escuchar a los grandes. Porque, bueno, y sobre todo a los grandes, pero a los grandes que os motiven, a los que os hagan querer más, ¿no? Es decir, que quiero escuchar más blues, quiero tocar más blues, quiero aprender este tema, quiero ver qué hacen esa rítmica, quiero ver qué hacen este solo, todo ese tipo de cosas que os motive a seguir con el estilo. Recordad que tenéis un montón de material en mi canal en el que podéis profundizar sobre el estilo y ver un montón de recursos y demás. De todas formas, si queréis trabajar alguno de estos puntos, pues podéis contactarme y podemos trabajarlo sin problema. Así que nada, espero que os haya molado, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.